Vamos a seguir con la presentación de Luis Fernando Castro, presidente de Bancoldex, que es ingeniero industrial de la Universidad de Columbia en Nueva York y cuenta con una amplia trayectoria empresarial a la cabeza de compañías del sector logístico y comercio y también como gestor e impulsador de proyectos de inversión para la creación y desarrollo de empresas en el sector de la agroindustria, la infraestructura y la industria metalmecánica. Señor Castro, bienvenido. Buenos días a todos, Bruce, y a todos los asistentes. Alfonso, muchas gracias por darle la oportunidad al banco de compartir, como lo anunció la señora ministra, los avances que tenemos en la transformación del banco hacia un modelo de banco de desarrollo empresarial. Quería empezar compartiéndoles a ustedes qué ha pasado en un año, cuando le contamos al país que Bancoldex evolucionaba hacia un banco de desarrollo. Y quería compartir unas frases que nos han dejado algunos expertos internacionales a quienes hemos acudido para el repensamiento del banco, para entender cuál es el nuevo modelo de banco que queremos para el país y que se conecte con las necesidades de los empresarios. Jean-René Hall, expresidente del Banco de Desarrollo de Canadá, nos habla de la importancia de no solamente los recursos financieros, sino también darles conocimiento a los empresarios. Sobre eso daremos algunos detalles, como a través del Atlas de Complejidad Económica de Colombia y las regiones, pueden salir temas muy interesantes para las empresas. Los bancos mexicanos como Bancomext y Nafinsa, que nos han acompañado en nuestros consejos internacionales, también nos han dado ilustraciones muy básicas, muy válidas sobre cómo poder apoyar el desarrollo del crédito para pequeñas y medianas empresas en un país como México y cómo las garantías de Nafinsa de créditos bancarios ha sido un poderoso inductor del crédito en ese país. Consultores chilenos, Cristian Larraín, un experto en bancos de desarrollo, nos apoyó también revisando al interior del banco qué podíamos hacer hacia adelante y llega a una conclusión. Y segundo, tenemos que asegurar la sostenibilidad financiera del banco hacia el futuro, crecer, porque esto al final del día también se trata de generar algún tipo de rentabilidad. Por eso, el banco responde de una manera poderosa, focalizada a la política de desarrollo productivo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Y nos hemos propuesto de tener esos 3 vehículos especializados. Bancoldex como un catalizador de crecimiento empresarial de las medianas y grandes empresas en el país, que son las que mueven la economía. Tenemos unos instrumentos financieros, que algunos ejemplos de ellos les voy a dar. Leasing Bancoldex como una entidad focalizada en pequeñas y medianas empresas que tienen mucha dificultad
en tener la estructura de deuda adecuada para poder crecer en los mercados, que hay un tema de acceso que nosotros queremos corregir, fallas de mercado, y un tema de inclusión financiera, una actividad que el banco heredó del IFI en el año 2013 y 2004, que de cara a lo que viene adelante en el país, después de un proceso de paz, va a cobrar una especial relevancia si nosotros potenciamos un vehículo, y también le vamos a contar algo muy interesante. Algunos de ustedes, porque en varios escenarios hemos compartido esto, no voy a entrar en este detalle, simplemente lo que hicimos nosotros para efectos de entender bien el banco hacia dónde debía migrar, entendimos cuáles eran las palancas del desarrollo económico de Colombia. Hicimos un ejercicio muy serio de entender en los últimos 10 años cuáles fueron esas palancas del desarrollo, que había estado detrás del crecimiento de las empresas colombianas desde la perspectiva del mercado. Y entendimos que empresas que innovaban en su modelo de negocio, empresas que se habían internacionalizado, el fenómeno de las multilatinas colombianas que terminan apalancando exportaciones desde Colombia, empresas que han venido innovando en su modelo de negocio, que profundizan en su modelo de negocio o que se insertan en ecosistemas regionales fértiles para ciertas actividades, son las que generaron las palancas de crecimiento en este país. Y es por eso que nosotros nos hemos configurado ahora, aún así como un banco de segundo piso, a través de unas plataformas de negocios, es decir, como unos vectores de crecimiento por donde creemos nosotros que tenemos una línea distinta en cada una de ellas y donde tenemos un foco de mercado y una propuesta de valor diferenciadora para cada una de esas plataformas, y algunos ejemplos de ellos les vamos a poder dar. Y ese nuevo modelo de banco de desarrollo, quisiera resaltar 3 temas muy interesantes. Bancoldex va a migrar hacia un banco mixto. ¿Qué es un banco mixto? Un banco que pueda, y de hecho hoy lo podemos hacer en la medida que tengamos unas garantías admisibles, pero en el futuro, y eso pues le vamos a decir cómo lo vamos a hacer, podemos ser un banco para cierto tipo de actividades, ser un banco que sea de primer y de segundo piso, pero de manera muy responsable. Y en eso venimos trabajando de una manera muy ordenada, muy rigurosa. Y por ejemplo aquí nosotros vemos una gran oportunidad y hemos encontrado de que el banco, con esquemas de project finance, con esquemas de créditos sindicados para grandes empresas que demuestren un crecimiento sostenido en el tiempo, hemos logrado poder acercarnos a ciertos proyectos donde hay ECAs de otros países, chinas, alemanas, holandesas, de otros países del mundo, que están compitiendo con la banca en Colombia, y nosotros con la banca lo que les hemos dicho es, nosotros somos un aliado que le podemos ayudar en la medida que podamos compartir riesgos, compartir fondeos de largo plazo, sobre todo para los grandes proyectos de este país. Podemos hacer unas operaciones conjuntas donde podamos dar unos créditos mucho más competitivos, con unos plazos mucho más alargados y que es decir, que se acojan a los ciclos productivos de las empresas. A eso me refiero a un banco mixto, donde podamos hacer operaciones muy específicas para cierto tipo de empresas en el país y seguir con el redescuento y con las líneas especiales para las pequeñas y medianas empresas en el país en procesos de modernización, entre otras cosas. Nosotros cuando hablamos de complementar a la banca en Colombia, háganse de cuenta que Bancoldex va a ser lo que la FDN pretende ser en la infraestructura en Colombia. La FDN se crea, y Juan Martín lo sabe muy bien, para poder complementar al sistema financiero colombiano en alargamiento de plazos en los proyectos grandes de infraestructura de cuarta generación. Bancoldex lo que pretende, para grandes empresas, para grandes inversiones, cuando hayan grandes inversiones en activos fijos, en importación de tecnologías, que podamos apoyar al empresario colombiano en ese proceso de apalancar recursos, apoyando a la banca en Colombia, a alargar plazos, a buscar sinergias entre las partes. Por eso hemos sido muy claros en que queremos ser un complementador de la banca comercial en Colombia para apoyar a la industria colombiana. Y también un tema de servicios financieros acompañados de servicios no financieros que son muy importantes para detonar crecimiento empresarial. Los servicios financieros sofisticados que queremos poner, por ejemplo, para grandes empresas y medianas, poder ayudar a estimular la emisión de deuda privada en el país, como ofreciendo garantías parciales para que el banco pueda ayudar a empresas que quieran emitir bonos como una alternativa de financiación de largo plazo. Estamos dispuestos a hacer ese tipo de actividades y para eso estamos evolucionando. También en proyectos de financiación de garantías para multilatinas colombianas que vayan a otros países y que Bancoldex pueda expedir unas garantías parciales para que el landing en los otros países, cuando vayan a hacer proyectos, centros de distribución, compras de activos en otros países que apalanquen sus exportaciones desde Colombia, entre otras cosas, el banco también está dispuesto a acompañarlos en ese tema. En esta transformación es fundamental la sostenibilidad financiera del banco.
y el impacto en el desarrollo económico. Nosotros tenemos esos dos temas muy claros que tenemos que pegarle a lo misional y tenemos que asegurar la sostenibilidad financiera del banco hacia el futuro. Unos avances y unos temas muy importantes que deben conocer, porque esto ha sido un tema muy sensible en general en el gobierno, ha sido un tema sensible por las experiencias previas que ha habido con la banca pública en Latinoamérica, pero crean que este gobierno y en cabeza del señor presidente y sobre todo con ese propósito de dejar un país moderno, con instituciones modernas, nosotros estamos haciendo un trabajo muy juicioso, tranquilo, pero con la seguridad de que vamos a actuar de una manera muy responsable. Por eso el año pasado, con una banca de inversión, hicimos un ejercicio de entender bien de cara a la posibilidad de recibir capitales de socios estratégicos para el banco, para diluir un poco la participación del Estado y darle cabida a multilaterales en el país. Hicimos un ejercicio de debida diligencia que salimos bastante bien librados de una debida diligencia legal, financiera, laboral y demás, donde no se encuentran ningún tipo de contingencias posibles hacia el futuro, que eso da mucha tranquilidad ante una posibilidad de que llegue un capital extranjero. Y además hicimos un ejercicio de valoración del banco en función del nuevo modelo de negocios, un nuevo modelo de negocios, como les he venido ilustrando, que puede hacer y tener mayor impacto en el desarrollo económico, que nos puede ayudar a crecer un poco más en rentabilidad en el banco para poder capitalizar las utilidades, fortalecer patrimonialmente este banco y poder ser un banco cada vez más poderoso, más sólido en su estructura de capital. Y el tema de gobierno corporativo, y aquí quiero ser muy enfático porque esto para nosotros y como presidente del banco y la administración completa, y así lo reconoció la IFC del Banco Mundial, a quien acudimos para que nos ayudara a entender bien los retos que tiene una institución hacia adelante en función de esta estrategia. Hicimos un ejercicio muy cuidadoso el año pasado con el Banco Mundial y particularmente con la IFC. Les pedimos que nos acompañaran en un ejercicio de ver cómo le dábamos mayor solidez al gobierno corporativo de Bancoldex. Y fíjense en este diagnóstico y este acompañamiento, apoyados y basados en una experiencia del Banco Mundial, del G20, de principios de gobierno corporativo de la OCDE, de guía de la OCDE de gobierno corporativo para empresas de propiedad del Estado, de principios para mejorar el gobierno corporativo en bancos y sobre todo Bancoldex ya está chuleado, para ponerlo en esos términos coloquiales. Adoptamos el COMPES que expidió el gobierno del año pasado, el 3851 en cuanto al tema relacionado con las juntas directivas de las entidades estatales. ¿Qué encontramos y qué dimensiones tuvo este ejercicio del gobierno corporativo de Bancoldex? Lo tuvimos en unas dimensiones y sobre todo, miren el centro, el compromiso con la gobernanza del banco. Tuvimos en cuenta ejercicio de derechos de los propietarios, derechos de los accionistas, prácticas de la junta directiva. ¿Y qué tan importante es eso? Ambientes de control y lo que es transparencia y entrega de la información a los accionistas y al público en general. Un ejercicio muy riguroso, muy interesante. ¿Y qué salió de eso? Salieron 45 recomendaciones. Ustedes dirán, serán muchas. No crean que es un tema que es difícil de implementar. Esas 45 recomendaciones, 42 pueden ser implementadas con un plan claro y una acción clara. De hecho, en las métricas del banco de este año tenemos 26 de esas 42 a implementar y vamos bastante adelantados. Y las otras 19 quedan para implementar en el año 2017. Aspiramos que en diciembre del 2017 este banco queda con estas 45 recomendaciones totalmente implementadas, incluso 3 de ellas que requieren modificaciones del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, cosas como que la Junta Directiva deba ser presidida por un independiente, como es el caso de la FDN, que la Junta sea mayoritariamente independiente, con un collective skill sets, como dice el IFC, para tener experiencia en banca, en riesgo, en auditoría, en industria, en exportaciones, en fondos de capital privado. Ese tipo de medidas estamos tomándolas y estamos avanzando en esa dirección. Finalmente, un tema relacionado con la industria de capitales privados. En ese entendimiento de qué era lo que genera crecimiento en las empresas, encontramos que muchas empresas en el país que han recibido capital de terceros, que han optimizado su estructura de deuda capital, porque encontramos, y como banco, que hay mucha empresa altamente apalancada en Colombia que está sentada en un potencial de negocio, pero no puede crecer porque está algo ahogada. Y creemos que la estructura de capital privado es algo muy importante. Y Bancoldex Capital, el programa que se desarrolló desde el año 2009 para catalizar la industria de capitales privados, sirve de plataforma para poner en práctica un fondo de fondos, que es un fondo
que capitaliza o que consigue recursos para inyectar en fondos de capital privado. El banco puso $100 millones en Bancoldex Capital para poder catalizar fondos en el país, invertir en private equity y en venture capital para que ese recurso llegue a las empresas colombianas. Y el plan de desarrollo nos habilitó para poder crear y ser un gestor de un fondo de fondos, y ya empezamos. De hecho, en el mes de septiembre vamos a estar radicando ante la Superintendencia Financiera de Colombia el reglamento del fondo de fondos de capital privado, que consiste en tener varios compartimientos, unos para etapas tempranas, otros para fondo capital emprendedor, otros para fondos de capital en general, hasta fondos de deuda. Esta semana estuvimos con un fondo de deuda que va a invertir en Colombia a través de deuda con empresas de largo plazo, donde el banco está seriamente pensando en invertir en ellas. Y esta es como la hoja de ruta de cómo Bancoldex en esta industria piensa moverse. ¿Pensando en qué? Pensando en darle más recursos distintos o sistemas alternos a la financiación vía este mundo del capital privado, y creemos que nosotros podemos tener, a través, como pueden ver, en una estrategia de una década, pasar de ser un proveedor de capital como somos hoy en la industria de capitales privados a ser un gestor profesional de un fondo de fondos a través de fondos de inversión colectiva que pueden ser administrados por nuestra propia fiduciaria. Y luego ir migrando como Bancoldex con el programa de fondos a un gestor independiente, una filial que posteriormente pueda ser escindida del banco para que hacia el final pueda apalancar recursos de terceros, recursos en el exterior, inclusive armando vehículos en el exterior, ya sea en Ontario, en Delaware, que puedan bajar recursos de proveedores internacionales y que inviertan a par y paso con los vehículos colombianos. Es decir, estamos pensando en algo verdaderamente sofisticado. Finalmente, dentro de la estructura de grupo, integrando y capturando las sinergias entre el banco y sus filiales, como les había dicho, y la ministra lo mencionó, la compañía Leasing Bancoldex, Financiera Bancoldex, como la vamos a denominar en adelante, es una entidad que hoy día presta de manera directa a las empresas, y la vamos a focalizar en pequeñas y medianas industrias y pequeñas y medianas empresas de servicio. Y la idea con la actividad microfinanciera que heredamos en su momento del IFI, que hoy en día desembolsamos unas cifras cercanas a 700.000 millones de pesos al año y que creemos que tiene un potencial inmenso, pero ese mundo de la inclusión es un mundo muy distinto al mundo de acceso y al mundo de crecimiento. Ese vehículo lo vamos a escindir del banco y vamos bastante adelantados en ese propósito, logrando inclusive llamar la atención de la IFC para que sea un socio estratégico de este nuevo vehículo hacia adelante. Ya vamos bastante avanzados con ellos en ese propósito. Como pueden ver hacia adelante, la estructura del banco se proyecta como un banco catalizador del crecimiento empresarial, con una fiduciaria que puede ser el vehículo por donde se administran ciertos activos que el banco le pueda generar también sinergias, la compañía financiera, la entidad de inserción productiva e inclusión financiera, donde la IFC entra de socios, como se los comenté en un momento, en un proceso que va bastante adelantado, y luego hacia el futuro tener un vehículo hacia adelante que maneje la industria de capitales privados. Además de eso, les quiero contar que hoy en día tenemos un avance muy importante con la CAF, con la Corporación Andina de Fomento, y con el BID, en particular con la Corporación Interamericana de Inversiones. Están evaluando muy seriamente entrar a la estructura de capital de Bancoldex para darle toda la solidez hacia adelante, no solamente con capital, sino también con las mejores prácticas que pueden tener estas multilaterales hacia el futuro. El año pasado hicimos un gran esfuerzo de desembolsar casi 4.1 billones de pesos en casi 100.000 operaciones, y este año, a pesar del año que ha sido un poco difícil en el crecimiento, vamos a desembolsar 4.8 billones de pesos. Estamos creciendo un 20% en desembolsos y casi un 20% en saldos de cartera. Y algunos hitos muy importantes. Aún así, siendo un banco de redescuento, y le decía a César Caicedo hace un momento, cómo nosotros hemos logrado financiar compañías, adquisición de activos en el exterior de grandes compañías en el país, en países como México, como Guatemala, como Perú, Chile, empresas que luego apalancan exportaciones desde Colombia. Ya hemos sembrado algunas banderitas y algunos ejercicios muy interesantes de que sí se puede, siempre y cuando esas compañías estén domiciliadas en Colombia, adquieren conocimientos en esos países, tributan en Colombia, traen divisas al país, y lo más importante es que generan exportaciones desde Colombia. Seguimos conectando fondos de capital privado con oportunidades, que es algo muy importante. Dejamos de ser solamente un proveedor de capital para los fondos de capital, sino que también conectamos a esos fondos de capital con oportunidades en el país. Nosotros tenemos casi, como dirían, un deal flow natural de oportunidades de inversión cuando estamos viendo muchos estados financieros de compañías en el país, que los podemos conectar fácilmente con fondos de capital privado que les pueden ayudar a crecer. Y el tema complementario
a la financiación. Y para ir cerrando este tema y llegar al DATLAS en los últimos 10 minutos de mi intervención, algo muy importante que nosotros creemos que es fundamental y que es muy de la banca de desarrollo de un país. No es solamente financiación, no es solamente garantías, no es solamente el tema de inversión de capital. Hemos visto que muchas compañías no crecen en ocasiones porque de pronto carecen de una estrategia de negocios. De pronto porque el gobierno corporativo, las empresas y sobre todo en las empresas familiares se torna algo difícil. Si no hay gobernanza, no se crece. O de pronto porque no tienen la estructura financiera adecuada. En esos tres temas vamos a concentrar nuestros esfuerzos con unos servicios de consultoría. Un ejemplo de ello, y teniendo en cuenta la coyuntura que tiene el país y los retos que hay en materia de exportación, lanzamos este año la tercera ola del programa de excelencia exportadora. El banco, ni más faltaba, no es un consultor, hace alianzas con consultores especializados, en este caso, en comercio exterior, en estrategia, y lo que estamos haciendo con 39 compañías de 10 regiones del país, con 25 de ellas que ya se iniciaron esas intervenciones, cuya base de facturación de esas 39 compañías es casi 2.500 millones de dólares. Para que entiendan que son compañías que ya tienen tracción exportadora, lo que se está revisando es el modelo de negocio exportador, es revisar la estrategia de negocios. Aquí no se trata de hacer algo distinto, sino mirar a ver cómo avanzamos en replantear una estrategia de negocios hacia adelante, y ese es un programa que le tenemos mucha fe, y hacia adelante vamos a lanzar uno, y ya estamos avanzando con la misma IFC, para hacer intervenciones en gobierno corporativo, en empresas grandes en Colombia, para que tengan acceso a capital, para que tengan un costo de capital más bajo. Yo creo que eso es un tema muy importante para las empresas en Colombia. Información accionable para catalizar el crecimiento empresarial. Y aquí llego al tema del DATLAS, que es el Atlas de Complejidad Económica, que es algo que una iniciativa del profesor Ricardo Hausmann en Boston. Tuve la oportunidad de conocer esta herramienta que desarrollaron conjuntamente con el laboratorio de MIT, con el MIT Lab, hace ya unos 5 o 6 años. Y a partir del Atlas de Complejidad Económica del Mundo, donde cogieron data de 50 años, de 168 países, pudieron identificar cuáles habían sido los patrones de desarrollo económico, qué naciones crecieron, por qué crecieron, y las que no, por qué no crecieron. Y encontraron algo muy interesante sobre lo que el profesor Hausmann habla como el know-how colectivo. Entender bien ese know-how que hay en ciertas industrias y cómo es utilizado para migrar hacia industrias de mayor sofisticación. Por eso nos lanzamos, y el Ministerio de Comercio, pues dentro de los múltiples instrumentos que tiene para servir a los empresarios en Colombia, puso a disposición este año, en abril del 2016, un instrumento que le hemos denominado el DATLAS, que es un instrumento del sector al servicio de los empresarios. Hoy día esa herramienta tiene información de la DIAN, tiene información del Ministerio de Protección Social, de la PILA, en particular para entender la data oficial del empleo, cómo se mueve entre industria, cuáles son las industrias que generan ciertos tipos de empleos y compiten, qué industrias compiten entre sí, y nos da unos análisis muy interesantes que quisiera compartir en el tiempo que me queda, algunos de los ejemplos que hemos encontrado empezando a literalmente a cacharrear con el instrumento. El Atlas, por ejemplo, tiene unas visualizaciones. Miremos cómo el caso de Colombia, en el año 62, la canasta exportadora, pues la pueden ver, estaba concentrada en pocos productos, y realmente el tema de café, bananos, algodón, y cómo en el 2014, si bien hay diversificación en la estructura exportadora del país, pero no es lo suficiente. Y el espacio de productos, que es otra visualización que ven ahí, que lo que aparece a su mano derecha, en esos punticos de color, son, pues esto es un pantallazo de la herramienta, pero eso se puede uno meter ahí y empezar a mirar exactamente, está con data oficial del Estado, código SIU de 4 dígitos, uno puede empezar a mirar, y lo que está a la derecha es lo que se exporta, en esos colores que ustedes ven ahí. Lo que está a la derecha son bienes de menor complejidad, lo que está hacia el centro es de mediana complejidad, y lo que está a la izquierda es de alta complejidad económica. Y uno empieza a ver cómo Colombia tiene una población más hacia la derecha, y lo que puede concluir uno es que ha desarrollado capacidades productivas principalmente en productos poco sofisticados y en la periferia. Y vamos, y si comparamos con un país cercano, para no traer el ejercicio aquí de Corea y de Singapur, porque después dicen que allá son gobiernos que le han, digamos, que han sido muy intervencionistas y ha habido mucha plata para el desarrollo industrial, vámonos a México en ese mismo periodo. Y como México también pasó de ser un país
donde la canasta exportadora era bastante, o más bien poco sofisticada, y como en el 2014, como pueden ver ustedes, tiene una diversificación muy importante, igual que Colombia exportaba petróleo y ahora exporta más petróleo que antes, pero lo importante de esto, miren el espacio de productos de México, cómo hay una densidad en el centro y en la izquierda, quiere decir pues, que ahí se hizo algo durante ese tiempo y se sofisticaron y México pues, ha desarrollado capacidades productivas principalmente en productos de sofisticación intermedia, como pueden ver los puntos que están en la mitad, ubicados en clústeres de productos que comparten capacidades productivas. Bruce convocó, la ANDI, un ejercicio de Ciudad Caribe en este mismo recinto hace 3 meses y nos invitó, hicimos un ejercicio que hemos estado desarrollando en adelante con su equipo, un ejercicio de empezar a ver cómo lucen ciertas cosas en Colombia. Y miren lo que salió de Ciudad Caribe, cómo aprovechar las capacidades productivas conjuntas entre Barranquilla y Cartagena, ciudades que van a estar conurbadas dentro de muy poco, en el futuro, y vemos cómo, cogiendo las exportaciones de Barranquilla y las de Cartagena, cómo lo que está en azul, si las dos ciudades compartieran know-how, capacidades productivas, se lograran sacar productos, como lo dice y nos permite ver la herramienta, productos con mayor complejidad, como es el caso de árboles de transmisión, por ejemplo. Y la misma herramienta nos dice que los mercados mundiales de los árboles de transmisión tienen 58.000 millones de dólares y todos los países que importan ese tipo de productos. Entonces, fíjense cómo nosotros, y pudiendo identificar a partir de ese know-how dónde está, en qué empresas está, empezando a activar conversaciones empresariales lideradas, entre otras cosas, por la Asociación Nacional de Industriales, para que empiecen a desarrollarse proyectos de ese tipo. Si traemos un ejemplo del clúster de cosmética en Bogotá, área metropolitana, miren cómo Bogotá tiene mayor población, digamos que tiene en la derecha, en el centro y también en la izquierda de uno como químicos y plásticos. Hemos encontrado unas cosas muy interesantes de unos sectores en Bogotá que tienen unas ventajas comparativas reveladas que inclusive nos sorprendió, que inclusive están por encima de países sofisticados como Francia en el caso de cosméticos. Y hemos encontrado que, por ejemplo, qué pena que es, hemos encontrado que en el caso de Bogotá, los mercados mundiales para cosas donde Bogotá tiene ventajas, tiene un potencial enorme en medicamentos envasados, en preparaciones capilares, un mercado gigantesco, como lo dice el instrumento que tenemos a disposición, información que es de acceso público, lo que hay que entender y poder capturarla para poder entender qué se puede hacer. Algo muy interesante que hicimos con Fedepalma y Fedebiocombustibles el año pasado en un ejercicio muy interesante que también lo hemos socializado con Asograsas, porque están involucrados de alguna manera en este tema, fue entender los retos que tenía esta industria hacia adelante. Cómo podían replantear una estrategia de negocios hacia el futuro, y miren cómo encontramos aquí, cuando uno quiere pues, preguntarse cuánta complejidad económica le aporta al país, los distintos usos de la palma en el país. Y lo que más se exporta tiene complejidad económica negativa, el aceite crudo de palma, el aceite de palmiste, el aceite de coco como tal. Y uno, a medida que va subiendo en la gráfica, va encontrando que la industria de alimentos te va llevando hacia mayor complejidad económica, y es algo que en Colombia se puede desarrollar. Y los señores que están a la izquierda, hay alguien en Colombia que está desarrollando cierto tipo de actividad ya de mayor complejidad, usando la palma como insumo o con las capacidades productivas que tienen en la extracción y demás procesos del downstream de la palma, y están produciendo tintas, anticongelantes, epóxidos y demás que tienen indicadores por encima de uno, que eso es algo realmente revelador. Y con eso salió la estrategia de ese sector, que ya no es un tema de la palma como tal, sino del ecosistema de la palma, y tenemos una estrategia clara hacia adelante, y esto a través del programa de transformación productiva que ha apoyado este ejercicio, como pueden ver en esta gráfica que tiene complejidad económica en lo vertical y en el horizonte es la distancia que hay entre cada capacidad productiva, como la estrategia de ciertas industrias en ciertas regiones para migrar hacia ciertos productos, los frutos bajos como se llaman ahí, y las otras son unas apuestas agresivas que se pueden desarrollar en el futuro, pero hay algunos actores que ya están preparados para hacerlo. Como pueden ver, es información muy relevante, muy importante. Y un ejercicio de una empresa de este sector, y lo pudimos consultar con ellos, como es el caso de Ecodiesel, donde está Ecopetróleo, unos empresarios en Santander, cómo encontramos mirando el Atlas de complejidad en Bucaramanga y las aglomeraciones exportadoras competitivas en el espacio de producto, cómo pueden ver que a la izquierda hay una empresa
que está haciendo ácidos carboxílicos, que tiene una ventaja comparativa revelada de 3.02, es altísimo, unas capacidades, quiere decir eso, que esa producción de ácidos carboxílicos y antibióticos son dos industrias nuevas que están naciendo en la región asociadas a la oleoquímica. Entonces uno cuando habla con Ecodiesel sobre esto y ve que hay una empresa que se llama Tecnofit SAS haciendo eso en Santander, ¿cómo empieza uno a conectar cosas en esa industria? Y ahora les explico cómo entra un banco de desarrollo y con eso termino la intervención. Y el Atlas también nos permite saber qué conexiones con otras industrias a partir de ácidos carboxílicos pueden haber, qué es lo que está cercano, cómo ese know-how productivo puede ser implementado o puede ser utilizado para desarrollar actividades más sofisticadas. Y aquí quedó el doctor Echavarría, algo muy interesante que tuve la oportunidad de ver en Medellín la semana pasada, hace 2 semanas, cómo encontramos, cacharreando en Antioquia, qué había en este caso, y encontramos que había una empresa que tenía las capacidades productivas para hacer aisladores eléctricos y ese es el único producto colombiano competitivo en la industria electrónica a nivel mundial, según la información que tenemos en el Atlas de Complejidad. Y es algo bien interesante, estuvimos hablando con el CEO del grupo, con sus empresarios, una reunión maravillosa, activando una conversación con los funcionarios de esa empresa y sabemos que también hay un potencial interesante en cerámicas técnicas, cerámicas avanzadas y esto nos permite a nosotros realmente ayudar. Y cómo Gama está llegando a los principales mercados mundiales, pero todavía pudiese, a partir de las capacidades que tienen ciertas industrias, ir y migrar hacia temas más sofisticados, nuevamente de cómo Electroporcelana Gama podría diversificar hacia otros productos más sofisticados adicionales a los aisladores eléctricos, como motores y generadores, partes para generadores eléctricos y demás. Finalmente concluyo diciéndoles, ¿qué hace un banco con esto? Ustedes dirán que un banco de segundo piso, no es que no somos un banco de segundo piso, somos un banco de desarrollo, un banco conectado con el empresariado colombiano, con las potencialidades del país. Nosotros con esta información, que el banco le puede dar un uso distinto a otras entidades o hacedores de política pública. Nosotros para análisis de riesgo pudiésemos utilizar esta información. Y por otro lado, ¿qué estamos haciendo? Algo que es muy interesante. A nosotros nos habilitaron por ley para ser estructurador de proyectos de recursos que bajan de ciencia, tecnología e innovación. Y quisiera uno ver esa plata que llega de regalías realmente conectado con proyectos que tengan lógica empresarial y que detonen crecimiento empresarial. En función de esa habilitación que tenemos, nosotros lo que estamos buscando, estamos buscando son empresas líderes en las industrias, el Atlas nos permite saber, que respondan a desafíos empresariales para crecer, territorios que puedan generar, cuando hablamos del tema de ecosistemas en el país, prioridades regionales, como lo mencionó la ministra, y los potenciales que hay en las regiones, para poder detonar crecimiento empresarial y ver cómo nosotros podemos ser un articulador interinstitucional de alguna manera para darle acceso a financiación de múltiples fuentes para que esos proyectos, inclusive desde sus etapas de prefactibilidad, puedan ser financiados para que el país migre hacia actividades más sofisticadas. Y agregamos valor como estructurador de proyectos, acompañando a los entes territoriales, desarrollando líneas de crédito a la medida, conectándolo con otros instrumentos del sector y otras entidades del Estado para este propósito. Nosotros le fuimos a pedir a la ANDI, de alguna manera, que creemos que es el partner adecuado, ideal, para que se apropie de esta herramienta hacia el futuro. Le hemos pedido a Bruce y a la Junta Directiva, queremos que esto es un instrumento muy poderoso, como me lo decía Rudy Holmes, que ha sido un asesor nuestro muy importante dentro de la transformación del banco, me decía, si hubiésemos tenido esta herramienta hace muchos años, que le da una visual muy clara, creemos que la ANDI puede liderar este proceso hacia adelante, así se lo hemos pedido a Bruce para que esta herramienta, que si bien el Estado hizo un esfuerzo de ponerla a disposición, se puede ampliar, se le puede incorporar el censo agropecuario, se le puede incorporar información del DANE y otras entidades adicionales para tener información, Big Data, que permita tomar decisiones muy importantes hacia adelante en el país. Finalizo diciendo que todo esto va en línea con lo que el presidente Santos, pues su meta de 10 años, que este país en el 2025 sea un país en paz, con equidad, el más educado de América Latina, que sea miembro de la OCDE. Nosotros estamos como institución trabajando en esa dirección y lo más importante de todo es que desde nuestra perspectiva lo queremos hacer potenciando el crecimiento empresarial. Muchas gracias a ustedes. Gracias.